¿Por qué no inclinamos nuestro rostro un momento, por favor? Padre, te damos gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que tiene libertad en este lugar. Tu palabra dice que donde el Espíritu de Dios es Señor, ahí hay libertad. Oramos por una libertad en el ámbito espiritual que nos pueda llevar a recibir espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Cristo, para que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos, para que podamos entender y podamos comprender cuál es la esperanza a la cual tú nos has llamado, Señor. Tú nos has convocado en este lugar, Señor, para llevarnos a un nuevo nivel, para poner un depósito nuevo de tu Espíritu en cada uno de nosotros. Y Padre, anhelamos oír tu voz, fluir con tu voz y revelar tu mente y tu corazón en esta noche, en esta tarde. Padre, oramos que cualquier distracción en el ámbito espiritual sea removida. Y oramos, Señor, que haya un mover aún de ángeles en este lugar, Señor. Mientras tu palabra es hablada, Señor, tu palabra es compartida, oramos que el espíritu de la palabra pueda penetrar lo más profundo de nuestro hombre interior y que podamos ser cambiados, transformados a un nuevo nivel, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a retocar algunas de las cosas que estuve mencionando el día de ayer. Y si me acompañan al libro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 10, que es el pasaje que nos asignaron para este aniversario. Dios me ha permitido estar en casi la mayoría de los aniversarios, en algunos solamente como un visitante, en otros como un expositor, pero he podido ver la mano de Dios a través del tiempo, pero también he podido ver el poder de la voz de Dios activando propósitos, y sé que en este fin de semana Dios va a hacer algo nuevo en nosotros. Ezequiel 37:10 dice: y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Ayer estuvimos hablando que lo que vino a cambiar la situación en Ezequiel 37 fue la palabra profética. Y lo primero que produjo la palabra profética en este pasaje, vemos que al profetizar, lo primero que ocasionó es que espíritu entrara en los huesos. Porque toda palabra que procede de la boca de Dios, o Jesús dijo, toda palabra que yo hablo es dos cosas: es espíritu y es vida. Las palabras de Dios siempre van a desatar o activar el espíritu y van a desatar la vida. Por eso el poder de la vida y de la muerte está en la lengua, y tenemos que nosotros llenarnos de la palabra de Dios, para que cuando vengan momentos difíciles no tomemos decisiones de acuerdo a lo que la sociedad nos dice, de acuerdo a que los medios de comunicación nos dicen, pero que podamos afinar nuestro oído para poder desatar una palabra que va a ocasionar que venga espíritu a las diferentes situaciones o circunstancias. Y no solamente entró espíritu, pero dice que activó la vida, dice, y vivieron. Porque siempre el espíritu va a producir la vida. La letra mata, pero el espíritu da vida. Y podemos tener conocimiento, pero el conocimiento sin el espíritu nos puede llevar a una dimensión donde nuestro conocimiento va a crecer, pero posiblemente no vamos a entender lo que conocemos y no vamos a activar la vida del espíritu a lo que conocemos. Estaba enseñando hace tiempo en una reunión y decía: ¿cómo es posible que personas que predican ciertos temas no viven lo que predican? Y es por causa de que no hay un entendimiento de la palabra, porque el espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Él va a ocasionar que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos, y eso nos puede llevar a entender y a comprender la esperanza a la cual Dios nos ha llamado, y hemos sido llamados a una esperanza. Ahora, déjame continuar. Dice: y estuvieron sobre sus pies. Y estuvimos hablando el día de ayer que estar sobre los pies habla de estar en una posición
condición de firmeza. Hay varios pasajes en la Escritura donde Dios les habló a hombres. Uno de ellos fue Josué, cuando experimentaron una derrota. Y cuando experimentaron la derrota, Josué estaba llorando, estaba en una atmósfera sin entender lo que estaba ocurriendo, y lo primero que el Señor le dijo es: ponte sobre tus pies y empieza a accionar. Al profeta Ezequiel también le dijo: ponte sobre tus pies y voy a hablar contigo, y al hablar contigo te voy a dar a conocer mis palabras. Repite conmigo: la palabra profética no solamente activó vida, pero trajo una firmeza, porque Dios nos ha llamado a caminar firmes, a estar plantados junto a las corrientes de agua y ser ese pueblo que camina siempre en victoria, o como dijo Pablo, habló y honró a Dios, que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y Dios nos va a introducir a una nueva dimensión de firmeza. Y no solamente estuvieron sobre sus pies, pero la verdadera identidad, repite conmigo, la verdadera identidad se empezó a manifestar, o empezó a salir a existencia, porque habían sido llamados a ser el ejército de Dios, y como ejército de Dios estaban en una condición de sequedad. Ahora, creo que estamos viviendo en uno de los mejores tiempos para la iglesia, y estamos viviendo uno de los mejores tiempos donde vamos a ver uno de los mayores moveres de Dios sobre la faz de la tierra, porque Dios nos enseña en su palabra que cuando las tinieblas empiecen a cubrir la tierra, sobre nosotros no va a venir tinieblas, pero sobre nosotros va a nacer la gloria del Señor, y las naciones y los reyes van a caminar a nuestra luz. Y cuando hablamos de luz, hablamos de revelación. Repite conmigo: revelación. Antes de continuar, cuando estábamos adorando, Pastor Aarón, Dios me dijo que te dijera que vas a entrar a un tiempo donde Dios te va a llevar a retomar muchas cosas que en el pasado se soltaron. Y dice el Señor: te he puesto en un lugar de influencia donde te he llevado a conectarte con hombres de diferentes trasfondos, de diferentes fluires espirituales, porque he puesto una unción apostólica y profética en tu vida, y te voy a levantar como un hombre que va a desatar un mover de avivamiento, no solamente sobre la nación de México, pero te voy a llevar a Estados Unidos. Yo veo que Estados Unidos se va a abrir en una forma muy poderosa. Fuiste sembrado de Estados Unidos a México como una semilla, pero ahora vas a regresar como el fruto, a ser un precursor para traer un mover a ministerios que se están secando, a ministerios que están muriendo. Ese Espíritu de Dios te voy a llevar en esta siguiente temporada aún a escribir, y te voy a llevar a desarrollar la sabiduría apostólica que he puesto sobre tu vida. Has estado pidiéndome en el lugar secreto: Señor, dame la estrategia de cómo puedo contener y cómo puedo retener la cosecha, no solamente en la iglesia local, pero dentro de la red que me has dado. Dice: Señor, te voy a dar diseños que no has visto en la vida de otros hombres, porque lo que voy a hacer contigo va a ser algo diferente a lo que he hecho en otros hombres. Trataste de buscar diseños en otros ministerios, pero te diste cuenta que algunas funcionaban y otras no funcionaban, porque yo te voy a dar un diseño único. Estás entrando a un tiempo donde yo te recuerdo del pacto que hiciste conmigo en los días de tu juventud, cuando abrí puertas de oportunidad para prosperarte, y tomaste la decisión de renunciar a la prosperidad secular y a la prosperidad de los hombres para decir: Señor, escojo la honra que viene de ti, que la honra que viene de los hombres. Por cuando tomaste la decisión de honrarme, yo te voy a honrar. Y te oí hablar un poco de tus hijos. Yo no sé a lo que se dediquen tus hijos, pero Dios me dice que tus hijos son el producto de un legado espiritual donde ellos caminarán en una mayor fuerza. Y yo veo que van a ser utilizados en el área ministerial, donde Dios los va a llevar a recibir herencia. Pero también viene un tiempo donde Dios va a traer un desatamiento mayor sobre sus vidas, sobre sus ministerios, y aún la economía que se había parado en los ministerios de ellos nuevamente
nuevamente empezará a fluir como en el pasado. Y dice el Señor: hijo mío, yo te digo que así como obedeciste mi voz para salir y obedecer, he puesto la unción de Abraham sobre tu vida, y no has visto nada todavía, porque te voy a dar hijos, no solamente en México, pero te voy a dar hijos en otros países. Voy a traer hombres y mujeres que están en el valle de la desolación, en el valle de Baca, en el valle de lágrimas, y no tengas temor de recibirlos, porque algunos vendrán con una reputación de ser personas problemáticas, pero dice: Señor, yo te daré la sabiduría de cómo sanarlos y cómo transicionarlos. Es un tiempo donde aumento la esfera de influencia sobre tu vida, y dice el Señor: fuiste lanzado como una saeta, pero ahora, dice el Espíritu de Dios, viene el tiempo donde yo afirmo tu arco, porque tú empezarás a enviar saetas también en esta siguiente temporada. Ha habido cierto desconfort también en tu cuerpo, y has tratado de cambiar hábitos por diferentes síntomas, pero dices: Señor, yo voy a renovar tus fuerzas, yo voy a afirmar tus pensamientos, y yo voy a ocasionar que venga una renovación. Y aún en el pasado te hablé y te di un mensaje sobre largura de días, porque tus días serán alargados sobre la tierra. Aún, dice el Espíritu de Dios, cuando has visto hombres partir a una edad temprana, y has dicho: Señor, ¿qué debo de hacer? Yo te daré largura de días, pero también te voy a llevar a dejar un legado en diferentes naciones. Padre, decretamos que los recursos que se han detenido empiezan a fluir nuevamente, y que aún, Señor, las promesas que le dices en el pasado, Señor, que se han detenido, se desatan a una nueva dimensión en el nombre poderoso de Jesús. Repite conmigo: estamos en un tiempo nuevo. Yo voy a tratar de enseñar algo que creo que es a donde Dios va a llevar la iglesia en esta siguiente temporada, y que si nosotros no nos preparamos para movernos con el Espíritu de Dios, vamos a fallar un tiempo de visitación de Dios que nos puede llevar a robar de una herencia, o de un rompimiento, o de un avance sobre la faz de la tierra. Estuvimos cantando acerca del Espíritu de Dios. Estuvimos cantando acerca de darle la bienvenida al Espíritu de Dios. Y más que nosotros anhelemos que el Espíritu de Dios venga en medio de nosotros, Dios hizo una promesa que Él iba a provocar un derramamiento de su Espíritu Santo sobre toda carne, y que ese derramamiento de su Espíritu Santo iba a afectar a niños, iba a afectar a jóvenes, iba a afectar a ancianos, iba a afectar a hombres, iba a afectar a mujeres. Literalmente iba a venir a revolucionar la vida de la iglesia, pero también la vida de la sociedad. Y tenemos que prepararnos, porque Dios va a tener un movimiento fuerte en el área de lo profético. Y antes de poner el fundamento, quiero que me acompañes a 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Y el Espíritu, que es un Espíritu eterno, que es un Espíritu que escudriña lo profundo de Dios, que conoce lo más profundo de Dios, y toma lo más profundo de Dios, o toma la sabiduría oculta de Dios, los misterios de Dios, que es la sabiduría oculta de Dios, y Dios nos la revela a nosotros por medio del Espíritu, para activar y depositar niveles y dimensiones de gloria sobre nosotros. El Espíritu mismo le revela al apóstol Pablo que iba a venir un tiempo muy peligroso, y que ese tiempo muy peligroso iba a ocasionar que muchos hombres y mujeres se apartaran de la fe, o se apartaran de sus convicciones, o que literalmente le dieran la espalda a Dios por lo que iba a estar ocurriendo en el ámbito espiritual. Y vamos a ir a 1 Timoteo 4:1. Dice: pero el Espíritu dice claramente. ¿Quién dice?
Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán o se apartarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Un ejemplo es en el pasaje de Ezequiel 37. Ellos no estaban escuchando la voz de Dios, y porque no estaban escuchando la voz de Dios, estaban escuchando la voz de la situación y de las circunstancias, y empezaron a hablar las palabras de las situaciones que estaban viendo, y empezaron a olvidarse de palabras o promesas que Dios les había hablado. Y una palabra, una promesa que viene de parte de Dios nunca puede regresar a la presencia de Dios. Siempre tiene que producir, siempre tiene que llevar a cabo aquello para lo cual fue intencionada. Siempre, escucha, siempre que hay un clamor en el corazón de un hombre, una mujer, un joven, un niño, ese clamor siempre va a desatar una palabra que va a venir a cambiar la situación. Porque nosotros, cuando clamamos a Dios, Él nos va a responder y nos va a enseñar cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos, y eso se llama revelación. Y si vemos nosotros en Salmos 107:20, dice que Dios envió su palabra, y su palabra trajo sanidad. Y no solamente trajo sanidad, pero su palabra trajo liberación de una ruina. ¿Cuántos dan gloria a Dios que tenemos a un Dios que habla, un Dios que está vivo, un Dios que tiene una voz, una palabra que en cualquier situación viene a cambiar, viene a transformar, viene a alentar, viene a consolar, viene a fortalecer, viene a activar, viene a direccionar, viene a desatar su mente y su corazón a cualquier situación de nuestras vidas, para que nos podamos levantar en la vida de Dios, en la fortaleza de Dios, y que podamos caminar con ese manto del Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. Entonces el Espíritu dice claramente que iban a venir tiempos peligrosos, y que muchos iban a apartar de la fe, escuchando doctrinas de demonios. Por eso es que el Señor, en su sabiduría, sabiendo lo que iba a ocurrir, Él dio una promesa antes de que Pablo tuviera esta revelación. Da una palabra, da una promesa por boca del profeta Joel. Y en el día de Pentecostés, que experimentaron una visitación o un derramamiento del Espíritu de Dios, y tuvieron una experiencia por medio de una visitación repentina, como nos estaban hablando, y el Espíritu de Dios vino a ser repartido, o vino apareciéndose sobre cada uno de ellos, y llenándolos del Espíritu Santo. Y ellos empezaron a glorificar a Dios en un lenguaje que personas de otras naciones les podían entender. Y algunos estaban atónitos, no sabiendo qué estaba pasando, confundidos. Pero Pedro se pone en pie y trae la explicación de la experiencia que estaban teniendo, y dice: lo que estamos experimentando no es que estos hayan bebido, lo que estamos experimentando es una promesa que Dios dijo, que en los postreros días, dice Dios, voy a derramar de mi espíritu sobre toda carne. Pero ese derramamiento de mi espíritu sobre toda carne va a afectar a tus hijos, va a afectar a tus hijas. Ellos van a profetizar, van a ser niños proféticos, van a tener la habilidad de oír mi voz, van a tener la habilidad de conectarse con lo que el cielo está hablando a la tierra. No serán niños que se dejen llevar por lo que la sociedad, la perversión está diciendo, pero el Espíritu de Dios traerá una convicción de pecado, los va a guiar a toda justicia, toda verdad, y los va a llevar a un conocimiento de Dios, porque van a profetizar, van a revelar la mente y corazón de Dios. Pero no solamente sobre tus niños, pero aún sobre tus jóvenes. Voy a derramar de mi espíritu y voy a poner visiones en ellos. Las visiones son parte del ministerio profético, y no solamente sobre los jóvenes, pero los ancianos les voy a dar sueños.
Ellos van a soñar. Los sueños son parte del ministerio profético. Y desierto sobre mis siervos, sobre mis siervas, sobre los hombres que me sirvan, las mujeres que me sirvan. Voy a derramar de mi espíritu sobre ellos, y ellos van a poder profetizar, van a poder dar a conocer mi voluntad, van a saber lo que estoy haciendo en la tierra. ¿Cuántos dan gloria a Dios por el Espíritu de Dios que viene con fuerza, que viene uno de los mayores desatamientos y derramamientos del Espíritu de Dios sobre México, sobre Colombia, sobre Ecuador, sobre Venezuela, sobre Guatemala, sobre Estados Unidos? La gente dice que las cosas van de mal en peor, pero Dios dice: tengo un plan perfecto, y es el derramamiento de mi espíritu que va a provocar un entendimiento de los tiempos, así como los hijos de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos, y ellos sabían qué es lo que tenían que hacer. Voy a poner un poco de fundamento el día de hoy sobre la evidencia de la voz de Dios durante la presencia del Espíritu de Dios. Por años hemos llevado o nos hemos limitado a un mover del Espíritu que nos lleva a una experiencia. Pero el Espíritu de Dios desde el principio se movía sobre la faz de las aguas, porque el Espíritu de Dios siempre está en movimiento. Es el Espíritu de vida, es el Espíritu eterno, siempre se está moviendo. De hecho, en la Biblia dice que, o Pablo dice: ¿o ignoráis que sois qué? Templo del Espíritu de Dios, y que el Espíritu de Dios mora y habita en nosotros. Y cuando la tierra estaba desordenada y vacía y había un mover del Espíritu de Dios, lo que trajo orden, lo que trajo un alineamiento, lo que trajo una movilización, lo que trajo algo a existencia, lo que no había. El autor del libro de los Hebreos dice: por fe nosotros entendemos que el universo fue creado por medio de la palabra de Dios, de modo que todo lo que se ve fue creado o hecho de lo que no se veía, porque la voz de Dios lo trajo a existencia. Ya había un mover. Por eso lo que el apóstol Reinaldo nos estaba diciendo acerca de Jesús, cuando el Espíritu de Dios vino sobre él, lo primero que Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha ungido. Y porque Él me ha ungido, lo primero que va a afectar en mi vida para bien, o lo primero que va a ocasionar en mi vida, es que va a cambiar mi forma de hablar. Me va a habilitar para hablar una palabra en medio de cualquier situación donde haya necesidad. Si voy a un lugar donde hay escasez de agua, voy a hablar y vamos a anunciar que tenemos al Dios que puede abrir los cielos y que puede enviar la lluvia temprana, la lluvia tardía. Donde hay escasez, vamos a presentar al Dios que tiene el poder de prosperarnos, a Jehová nuestro pastor, que nos lleva a que no haya ninguna necesidad, ninguna escasez. Si hay una epidemia y enfermedad, vamos a presentar a Dios nuestro sanador en cualquier situación. Vamos a decir: tenemos una palabra que viene de un Dios que viene a cambiar cualquier deficiencia, porque puede haber pobreza económica, pero puede haber pobreza en otras áreas. Pero la unción, el Espíritu de Dios, escucha, el Espíritu de Dios nos lleva a hablar las palabras de Dios, porque Dios no da el Espíritu por medida. Quiero que me acompañes, por favor, a Juan 3:33. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla y relaciona el hablar las palabras de Dios con el Espíritu de Dios. Dice: pues Dios no da el Espíritu
por medida. Repite conmigo, porque Dios me ha dado su espíritu en mí. Quiere utilizar mis cuerdas vocales para expresarse y dar a conocer a Jesús en medio de nosotros. Porque Jesús dijo que cuando viniera el Espíritu de verdad, Él iba a tomar las cosas de Jesús, Él nos las iba a revelar, porque iba a tomar las cosas de Jesús. ¿Cuántos dicen, Señor, gracias que tu Espíritu Santo me revela las cosas profundas de ti, que aún los que caminaron contigo no las pudieron visualizar y entender? Así como Pablo dijo, cosa que ojo no vio, cosa que oído no oyó, cosa que no ha subido al corazón de los hombres, que Dios tiene preparadas para los que le aman, pero Dios nos las ha revelado a nosotros por medio del Espíritu. Porque el Espíritu es un Dios que continuamente nos revela. El que recibe su testimonio es el testigo que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios nos da el Espíritu por medida. En Juan 16:12 Jesús le dice a sus discípulos, aún tengo cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero, repite conmigo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a guiar a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber las cosas que habrán de venir, que habla de cosas futuras. Él me glorificará, tomará de lo mío y se los va a dar a conocer, o se los va a dar a saber. Todo lo que el Padre, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y se los va a hacer saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que tomará de lo mío y se los hará saber. Repite conmigo, el Espíritu de Dios en mi vida me va a hablar para revelarme las cosas que están por venir, porque Él me va a revelar lo secreto y lo profundo de Dios. Por eso lo que estás haciendo, de que en medio de la alabanza y la adoración, ayer hablábamos que algo que trae la mano del Señor en nuestras vidas es una atmósfera de adoración, así como cuando Eliseo fue visitado por Josafat para recibir palabra del Señor y pidió un tañedor y empezó a tocar, y de repente vino la mano del Señor sobre él y empezó a profetizar, y profetizó una palabra de que no se preocupara. Y Dios le dio una estrategia, y por medio de esa estrategia Dios lo dirigió a una victoria en contra de ejércitos más poderosos. Vienen tiempos donde la iglesia caminará de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria, de dimensión en dimensión. Vienen tiempos donde la iglesia tomará su lugar de autoridad y dará a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades, y el reino de Dios será establecido por medio de la revelación, que son las llaves del reino. Y nos afirmará en nuestra identidad, nos afirmará en nuestro llamado, nos afirmará en nuestro propósito, y nos levantaremos y resplandeceremos, y será una iglesia que por medio de la voz de Dios derramará llamas de fuego. Por medio de la voz de Dios hará temblar los desiertos. Por medio de la voz de Dios ocasionará que los corazones duros se quebranten, se suavicen y que se abran para recibir la palabra de Dios. Ocasionará que cualquier situación sea cambiada, que las atmósferas sean cambiadas, que ciudades sean cambiadas, que naciones sean cambiadas, que familias sean cambiadas, que ministerios sean cambiados, que hombres seamos cambiados, que venga uno de los mejores cambios a la iglesia. Porque así como decía el apóstol Reinaldo, que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va continuamente en aumento por medio de la revelación continua que Dios trae a la iglesia, a traer una perfección por medio de lo que Dios empieza a revelar. Y lo vemos en el libro de Apocalipsis. Continuamente el que tiene oídos
oídos para oír, oiga lo que el Espíritu. No podemos separar al Espíritu de la voz de Dios. No podemos separar la voz de Dios de la presencia del Espíritu de Dios, porque siempre el Espíritu de Dios hablará al corazón de la iglesia, hablará al corazón de la situación, al corazón de la circunstancia, para darnos una palabra de revelación de dónde nos encontramos, una palabra para saber qué cosas tenemos que cambiar, o una palabra de revelación de las recompensas por medio de oír su voz y responder a su voz y empezar a hacer los cambios que nos está llamando para convertirnos en esos vencedores, porque tenemos un oído para oír lo que el Espíritu de Dios está hablando a la iglesia. Proverbios 1:22, vuélvanse a mí, reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre ustedes, y por medio de derramar mi espíritu sobre ustedes, les voy a hacer saber mis palabras. En Isaías 59:21, Dios da una promesa para ti, una promesa para tus hijos, una promesa para tus nietos. Dice, y este será mi pacto con ellos, dice Jehová, el espíritu mío que está sobre ti. Y otra vez conecta las palabras de Dios con el Espíritu de Dios. El Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo el Señor, desde ahora y para siempre. Repite conmigo, parte de mi herencia es que Dios ponga su espíritu en mí, y por medio de poner su espíritu en mí, Él ponga sus palabras en mi vida, sus palabras en mis hijos, su palabra en mis nietos, y que veamos familias llenas del Espíritu de Dios, que son enseñadas por el Espíritu de Dios, que son guiadas por el Espíritu de Dios, y que son transformadas por el Espíritu de Dios. Repite conmigo, Espíritu de Dios, abro mi corazón para que tú puedas reinar en el trono de mi corazón. 10 minutos más. Quiero que vayas a Zacarías capítulo 7, versículo 12. Habla de una generación que no se posicionó para poder oír o recibir las palabras de Dios, y porque no recibieron las palabras de Dios, terminaron enojando al Señor. Dice, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley. Habla de la ley, pero también dice, ni las palabras que el Señor de los ejércitos, o Jehová de los ejércitos, enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, porque Él sabe que lo único que nos va a llevar, escucha, lo único que nos va a llevar a una verdadera transformación, a una verdadera victoria, a una verdadera conquista, a pedir como conviene, no lo que anhelamos, no lo que queremos, pero lo que es necesario para nosotros. Es el Espíritu de Dios que nos ayuda en nuestras debilidades, que es el Espíritu de Dios que intercede por medio de nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu de Dios que escudriña lo profundo de nosotros y que discierne las intenciones de nuestro corazón, y que empieza a pedir lo que nosotros realmente necesitamos. El que habla en una lengua extraña en el Espíritu no habla a los hombres sino a Dios, aunque nadie le entiende, pero por medio del Espíritu habla misterios. Y los misterios, Pablo habló que es la sabiduría oculta de Dios. Y esa sabiduría oculta de Dios, cuando estamos orando en el Espíritu, nuestro espíritu se conecta con el Espíritu de Dios y nos empieza a revelar, empieza a pedir, a interceder
lo que nosotros necesitamos y nos empezamos a edificar en nuestra santísima fe, orando en el Espíritu de Dios. Durante esta semana vamos a estar hablando acerca de Ezequiel 37. Pero para poder entender que la mano del Señor vino, tenemos que entender que está hablando del Espíritu de Dios, que vino a activar la voz de Dios, que vino a quebrantar el mismo poder de las mismas palabras de la nación de Israel, para recordarles y soltar la vida de Dios por medio de la palabra de Dios. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ponte sobre tus pies, por favor. Padre, te doy gracias, te damos gracias. Padre, oramos que en esta tarde, Señor, que tú estás poniendo una plataforma, Señor, para preparar nuestros corazones para un mayor derramamiento de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Oro que durante esos días, Señor, experimentemos una impartición de tu Espíritu que nos lleve a una transformación, y que sea una transformación que alinee nuestro corazón con tu corazón, nuestro pensamiento con tu pensamiento, Señor. Y que en vez de ver las imposibilidades, en vez de ver la imposibilidad de la sequedad, nos hacemos cuenta que tú tienes una buena palabra para sanar cualquier situación en medio de nosotros, pero también librarnos de cualquier ruina, cualquier circunstancia, Señor. Como dice tu palabra en Isaías, que aún de nuestras cenizas, Señor, haya un intercambio, Señor, por una dimensión de tu gloria, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.